Muy buenas tardes, muchas gracias por todo y muchas gracias también por la oportunidad que la Universidad Panamericana me ha brindado el poder compartir con ustedes esta semana, que sin duda alguna para mí ha sido muy gratificante, tanto a nivel personal como a nivel profesional, por las distintas actividades que he venido realizando con ustedes. El tema de las competencias profesionales en contextos universitarios es un tema que lógicamente supone un giro importante, no solamente en el diseño, sino yo diría más en el desarrollo del currículum, porque implica una serie de cambios no solamente de corte cuantitativo, sino de corte cualitativo, que afecta a los diferentes elementos del currículum, como vamos a ver a continuación. Pero, sin duda alguna, las nuevas necesidades de la sociedad de la información y del conocimiento demandan un cambio en la docencia universitaria. Es decir, demandan un cambio en la docencia universitaria y no solamente en la parte del diseño, como les decía anteriormente. La parte del diseño, prácticamente toda la parte del diseño, responde a necesidades de corte normativo. Pero realmente donde está el verdadero cambio está más bien en todas aquellas dimensiones del desarrollo del currículum que sin duda alguna afectan de forma muy especial al profesorado y al alumno. Por eso la conferencia va en esta dirección. Es decir, uno de los mayores retos de la sociedad de este siglo, del siglo XXI, es la formación de las nuevas generaciones de diferentes tipos de necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este cambio que estamos ya inmersos en él debe de ir precedido por un riguroso análisis de necesidades, desde las normativas que vienen marcadas desde las políticas educativas, bien sea a nivel de político del país o bien sean de políticas universitarias, pero de alguna forma esas necesidades son generales y normativas. Tanto los docentes como los alumnos, en esos casos, lo único que tenemos que hacer es adecuarlas a esos contextos. Pero aparte de las necesidades normativas, es muy importante, y aquí lo enfatizaría de forma muy especial, las necesidades comparadas, las percibidas y las expresadas. Tanto las necesidades comparadas hacen referencia a las necesidades de formación y de actualización del docente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estos momentos de cambio, todos los profesores, todos los académicos, no es que lo necesitamos, sino que además es importante que desde nosotros se diseñen políticas emergentes, de forma que yo sé que los profesionales demandemos estas necesidades comparadas para poder abordar lo que realmente decimos que vamos a abordar en los programas curriculares. Por tanto, las necesidades comparadas no las podemos dejar que se conviertan casi en una yuxtaposición de las necesidades normativas. Es decir, que las dinámicas internas de las universidades tienen que crear climas y culturas de trabajo de forma que afloren por parte de los protagonistas, que son los profesores, cuáles son las verdaderas necesidades de formación para poder acometer este cambio cualitativo. Por eso, las necesidades y esas necesidades comparadas serán aquellas las que marquen y las que nos orienten los programas de actualización y de formación del profesorado para abordar este cambio de currículum por competencias. De lo contrario, podríamos caer en el error de hacer lo mismo que hacíamos antes, pero con otros nombres, otras cosas. Y luego tenemos las necesidades percibidas y expresadas, que cuando he dicho que el mayor cambio que supone la reforma del currículum por competencias y que he dicho que está en el desarrollo en la medida que nos afecta a los profesores. Entonces, si realmente el mayor cambio está en los profesores, quiere decir que es muy importante que en ese diagnóstico de necesidades se analicen las percepciones y que lo expresen los profesores cuáles son las carencias que ellos tienen. Y además es importante que en estas labores les acompañemos a los profesores a explicitar las necesidades.
Miren, esta tarde no puedo detenerme. Esta tarde he tenido una actividad con un nutrido equipo de directores donde justamente hemos estado haciendo este análisis interno de cuáles eran sus necesidades de formación para diseñar un plan de formación. Y hemos descubierto y lo hemos comprobado cómo a veces lo que yo percibo no se corresponde con lo que yo expreso. Y a veces eso que yo percibo con lo que yo expreso, cualquier cosa parecida con la realidad es mera coincidencia con las necesidades comparadas que hacen referencia al cuerpo técnico. Por tanto, yo diría que no debe de plantearse ningún plan de intervención que no vaya precedido de un riguroso análisis de necesidades. Unas de ellas, como saben muy bien ustedes, las normativas y las comparadas son necesidades externas y que responden a políticas de evaluación externo, y las percibidas y las expresadas corresponden a una evaluación interna. Por supuesto, por tanto, unas y otras requieren técnicas, herramientas y modelos diferenciados. Bien, en esta misma línea diríamos que la integración de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, aportan herramientas muy válidas para trabajar las competencias, y les enumero algunas que son competencias básicas y que son básicas en todas las carreras. Cuando yo les decía el cambio en la parte del desarrollo curricular, precisamente uno de los cambios que a todos los profesores, porque en este caso el caso de los alumnos es un terreno que lo tienen más abonado, porque prácticamente ellos han nacido con las nuevas tecnologías y a veces, con frecuencia, y eso no nos tiene por qué sonrojar, los alumnos nos ayudan y nos orientan en la utilización y en la aplicación de algunas herramientas, en algunas estrategias de estas, por la importancia que tienen las TIC en la incorporación del desarrollo curricular. Es decir, en este momento, si realmente, como decimos en España, no queremos perder el tren, sí o sí tenemos que formarnos en las TIC como herramienta didáctica, práctica, aplicativa en el desarrollo de algunas competencias. Con esto no quiero decir que todas las competencias se tengan que trabajar a través de las TIC, pero sí que es cierto que algunas competencias son mucho más factibles a través de este ámbito. En este marco social, laboral y de conocimiento, demanda sujetos cualificados y competentes para desenvolverse en distintos ámbitos profesionales. Es decir, esta reflexión creo que nos tiene que abrir la mirada, que el perfil de alumno, del perfil de profesional que yo formal es muy diferente en el que yo fui formado. Y esto quiere decir que no solamente en el diseño, que también en el diseño hay que explicitar esto hay que explicarlo, sino también en el desarrollo. Para ello, las instituciones deben de adaptarse a esta realidad para poder ofrecer una educación de calidad. Por ello, cualquier cambio educativo en el que en este momento estamos inmersos está ligado a la formación del profesorado, como no puede ser de otra forma. O lo que es lo mismo, no hay transformación educativa sin transformación en la formación del profesorado. Partiendo de esta idea, se hace evidente que si queremos cambiar la educación y adaptar a la sociedad actual y a las necesidades de formación de alumnado que antes he descrito, necesitamos cambiar la formación inicial. La formación inicial en unos casos y la formación permanente en otros. Por tanto, quiero decir que este cambio está íntimamente unido al diseño de un plan de actualización en la formación del profesorado si realmente queremos que trabajen todo este tipo de competencias en los niveles que nosotros estamos planteando. Y de la misma forma que he señalado los cambios que implica para trabajar algunas competencias de la incorporación de las TIC a nuestros esquemas de funcionamiento, podría hacer referencia a otro tipo de estrategias metodológicas que son necesarias incorporarlas, imprescindibles yo diría, incorporarlas si que realmente queremos desarrollar esas competencias. Porque de lo contrario volveríamos a seguir trabajando el currículum por objetivos, que volveríamos a volver otra vez a evaluar los productos finales que realmente no nos van a informar de por dónde tenemos que intervenir en ese proceso de evaluación.
Por tanto, diríamos que esta forma de evaluación, quiero señalar que este diseño acompañado a la implementación del diseño curricular de base no solamente afecta al profesor y también afecta al alumno, porque si bien es cierto, el profesor tiene que cambiar algunas variables importantes, no solamente en el diseño, sino también en el desarrollo, también el papel del alumno en el currículum por competencias también cambia sustancialmente. Y espero que a lo largo de la sesión podamos hacer hincapié, podamos señalar esto. Por tanto, el cambio no solamente afecta al profesor. Es cierto que al profesor le afecta muy profundamente en algunos cambios, no solamente en el qué va a hacer, sino sobre todo en cómo va a hacer, cómo lo va a hacer y cómo lo va a evaluar. Pero el papel del alumno es crucial en este tema, ¿no? Por eso la universidad debe adoptar una postura activa, crítica y participativa en la sociedad, con un serio compromiso de solidaridad, pues se trata de educar para preparar constructivamente para la vida. Para mí esto me parece que es fundamental. Y esto necesariamente, es decir, nuestra responsabilidad, allí donde estemos, en Guatemala, en España, donde sea, es educar, formar, preparar personas de forma constructiva para la vida. Es decir, personas que sean autónomas, independientes, con criterio independiente y autónomo que les permita tomar decisiones de forma libre e independiente. Por eso, la calidad de la enseñanza universitaria se debe de manifestar no solo en la docencia. Esto sí que nos afecta mucho a los profesores. Quiere decir que uno de los cambios que nos va a llevar el poder trabajar en los contextos universitarios a través de los currículos por competencias nos va a llevar que nuestra actividad, por decirlo de alguna forma, se basa no solamente en la docencia, sino en la docencia, en la investigación, en la cultura, en el estudio, en la profesionalización y en el desarrollo social productivo. Y en este desarrollo social productivo quiere decir que la universidad tiene que abrir las puertas a la comunidad. La universidad tenemos que ser una respuesta a las necesidades que la sociedad global realmente necesita. Quiere decir que nosotros, cuando estamos formando y estamos redefiniendo el currículum por competencia, no estamos pensando en formar a los profesores, a los estudiantes para formar profesionales que van a trabajar en Guatemala. Algunos trabajarán en Guatemala, pero otros, quién sabe Dios dónde van a trabajar. En cualquier parte del mundo. Por tanto, el enfoque que yo les tengo que dar tiene que responder yo como profesor atendiendo a estas 5 dimensiones. Mi concepción como profesor, como docente universitario, en este momento tengo que abarcar estas 5 dimensiones para poder ser un profesor que está dando respuesta a lo que se está demandando. Algunos de los criterios que caracterizan la calidad de este nuevo planteamiento de los sistemas del currículum por competencias, diríamos que pretenden favorecer el desarrollo personal de la persona, de los alumnos, sin discriminación alguno por su raza, su sexo, capacidad, origen, etcétera, etcétera. Debe tener capacidad para adaptarse a las peculiaridades e intereses individuales de los alumnos, incluido de aquellos que tienen necesidades educativas especiales. Y esto que antes se contemplaba solamente en la enseñanza no universitaria, en este momento tenemos que pensar los profesores universitarios, que por cierto, muchos no han estado formados en estas variaciones del currículum, realmente de la misma forma que tampoco hemos sido formados en el uso de las TIC en sus diferentes dimensiones y tenemos que autoformarnos o formarnos para poderlo llevar a la práctica, aquí ocurre lo mismo. Las adaptaciones curriculares, tanto básicas como de acceso, son imprescindibles para poder desarrollar el currículum por competencias. Tenemos que contemplar de forma paralela las adaptaciones curriculares, tanto las básicas como las que son de acceso al currículum, para realizar los diferentes ajustes curriculares que demanden los sujetos, porque realmente
como es lógico, como ha sido siempre, que no es un descubrimiento ahora. Cada profesional tiene unas potencialidades más para unas cosas que para otros. Unos tienen más potencialidades en unas dimensiones y en otras. Y el profesor, a través de ese diagnóstico de necesidades, tiene que ser capaz de diagnosticar y de conocer cuáles son los potenciales para poder hacer todos esos ajustes. Porque si no tenemos la competencia para hacer esos ajustes, se producen los desajustes curriculares en la formación integral de los alumnos. Por tanto, diríamos que las adaptaciones curriculares en este contexto, yo las enfoco más desde un enfoque preventivo que curativo. Y a mí esto me parece importante enfatizarlo, que deben de tener un enfoque preventivo. Yo hago ajustes en el currículum, tanto en los elementos de acceso, que son los elementos básicos, que son los objetivos en competencias y los contenidos, y en los elementos de desarrollo, que son la organización espaciotemporal y las metodologías de acceso. Pero insisto que es muy importante que lo den un enfoque preventivo, no curativo, que de eso ya tenemos una larga experiencia y trayectoria y no nos ha dado buenos resultados, o diríamos, no nos ha dado los resultados deseados. Por eso, los enfoques tienen que ser preventivos. Responder a las exigencias de una sociedad democrática, compleja y tecnificada. Es decir, abrir las puertas a la sociedad. Es decir, los currículums tienen que ser una concreción de la sociedad. Tienen que ser algo que realmente tenemos que interactuar con la sociedad y pedir ayuda y pedir apoyo cuando realmente lo necesitemos, y ofrecer ayuda y ofrecer apoyo cuando realmente lo tengamos. Compensar las desigualdades sociales, culturales de acuerdo a su capacidad. Esto me parece que es una obviedad y como tal no la voy a detener demasiado, pero no porque no sea importante, que es muy importante. Preparar al alumno para la vida activa, para el desempeño de las responsabilidades sociales, personales y profesionales. Bueno, como quiero controlar bien el tiempo, pero esto también me parece importantísimo contemplarlo en los objetivos de competencia expresivos a través de los contenidos procedimentales y actitudinales que se explicite en los currículums, que se desarrolle en los currículums y que se evalúe en los currículums. Si realmente queremos responder a reducir los grandes principios que ustedes tienen en sus currículums y que algunos he leído. Si realmente ustedes, que no lo pongo en duda, que sé que están convencidos de los grandes principios y objetivos de sus proyectos curriculares, realmente tendrán que tener en cuenta mucho y que eso se materialice en el currículum. La formación, y como consecuencia, diríamos que la formación del profesorado está estrechamente ligada a la investigación didáctica y a las teorías de la enseñanza. La teoría de la enseñanza y la teoría sobre la formación del profesorado están íntimamente interrelacionadas. Las primeras condicionan el modelo de institución y del profesor. Por tanto, la concepción sobre cómo hay que formar al profesorado. ¿Qué quiero decir? Que la investigación didáctica, es decir, todos los profesores de esta universidad, de esta y de la mía, de todas, con independencia el ámbito del área de conocimiento que estén impartiendo, en el momento que entran por las puertas de la universidad, aquí están en calidad de docentes. Por tanto, tienen que tener unos conocimitos mínimos de lo que es didáctica y de lo que son métodos y metodologías de intervención en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Porque eso va a determinar luego el modelo de escuela, de institución y el modelo de profesorado, de profesor. Y no es una cuestión baladí. Es decir, la investigación didáctica que ustedes realizan, otra cosa es que ustedes la recojan y la sistematicen, pero yo no tengo la menor duda que ustedes en su quehacer diario están haciendo investigaciones. Otra cosa sería que ustedes recogiesen de forma sistemática la cantidad de problemas que ustedes resuelven todos los días. Eso forma parte de la investigación en la acción que sería de mucha utilidad para poder diseñar el modelo de institución y el modelo de formación del profesorado. Es decir, que lo que hacemos se fundamente, tenga un marco teórico y un cuerpo científico. No que diseñemos las cosas por opiniones o por bandadas o por modas, que ustedes saben que a veces las modas,
pueden ser cosas interesantes, pueden ser útiles, pero las cosas suelen tener mayores efectos cuando se digieren y se incorporan a los esquemas. Por tanto, diríamos que el currículum de formación inicial del profesorado depende en gran medida del modelo de profesor, lo que les estaba diciendo, porque está sujeto a un análisis sociopolítico, como no puede ser de otra manera, y al modelo de institución o de escuela. Esta formación del profesorado debe estar estrictamente ligada a los intentos de renovación pedagógica. Pero, ¿qué ocurre? Que a veces, cuando se producen estos cambios, que son importantes, pues a veces unos los decimos que es una innovación, otros que es una mejora, otros que es un cambio y otro que es una reforma. Conceptualmente es importante que los profesores manejemos con cierto rigor científico realmente que si estamos haciendo una reforma, que no es nuestro caso, porque la reforma, he dicho, responden de las necesidades normativas, pero ver cuándo estamos haciendo una pequeña innovación, cuándo estamos haciendo una mejora y cuándo estamos introduciendo cambios, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Y esto, lógicamente, nos va a ayudar a poder estructurar lo que estamos haciendo. Ahora bien, esto que estamos haciendo lo hacemos para que una vez que hemos hecho ese diferente tipo de actividades y de acciones, para ver cómo eso lo cristalizo en el currículum. Currículum, un tema que a veces lo manejamos con mucha... bueno, que lo utilizamos, ya se ha popularizado por alguna forma, y conceptualmente yo no sé si lo tenemos claro. A veces parece que cuando uno ve las concreciones curriculares, parece que responde al currículum tradicional de toda la vida, donde se le ve que está totalmente cargado de objetivos instructivos y de forma de soslayo se coloca algún objetivo de corte expresivo o actitudinal, pero que luego en la práctica no se sistematiza como se sistematizan otro tipo de contenidos. Y eso, obviamente, produce un desajuste, un desequilibrio en la formación integral del sujeto. Que hay alumnos que terminan sabiendo muchas cosas, pero que saben hacer menos, tienen actitudes poco ponderadas y luego, lógicamente, presentan algunos desajustes emocionales, ¿no? Y nosotros, en los procesos de formación, estamos justamente para ver cómo enderezamos todas esas cuestiones, todos esos temas que he señalado. Claro, para poder yo hacer un diseño, tengo que tener un concepto bien claro. Entonces, yo les voy a presentar, bueno, lo que modestamente yo entiendo por currículum. No es una definición, es una reflexión que, lógicamente, luego en cada uno de ustedes o cuando ustedes lo estén aplicando, pues lo adaptarán, como no puede ser de otra manera, a su contexto. Y para mí el currículum tiene una capacidad para tomar decisiones sobre el profesorado, sobre las experiencias vividas dentro y fuera del aula. ¿Qué quiere decir? Que el currículum que yo voy a construir tiene que estar construido y fundamentado no solamente pensando en lo que se hace en el salón de aula, en el salón de clase, sino que debe de incorporar, para poder trabajar algún tipo de competencias, tengo que incorporar en el currículum acciones, actividades fuera del aula. Por tanto, quiere decir que hay cantidad de información fuera del aula que forma parte de esa construcción curricular, de ese currículum, ¿no? Entonces, tengo que pensar a ver dónde, para alcanzar los objetivos, fíjense, formativos, no instructivos, formativos. Y la formación, ahí, por no ser reiterativo, me estoy refiriendo al principio de educación de la formación integral y armónico de la personalidad. El currículum desde la práctica es entendido como un conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, etcétera, etcétera, ¿no? De intervención didáctica y receptiva intra y extraescolares que deben realizar los profesionales de la educación. Quiere decir que la concepción que yo tengo de currículum traspasa los umbrales del salón. Traspasa los umbrales del salón y debe traspasar los umbrales de los límites de la universidad. Es decir, esa es la concepción de currículum. Y a medida que voy pasando, ese sería el primer nivel de concreción. Como ustedes saben, hay 3 niveles de concreción. Primer nivel de concreción, que haría referencia al currículum general. El segundo nivel de concreción, que serían los proyectos. Y el tercer nivel de concreción, que serían las programaciones, las unidades didácticas y las adaptaciones curriculares.
Entonces, en esos 3 niveles de concreción es en el cual yo tengo que situar ese currículum por competencias para que realmente responda a ello. Pero partiendo del concepto que el currículum no es, y eso creo que lo tenemos, y si no luego tenemos un tiempo para preguntas, no es la mera repetición, la mera enumeración de contenidos más o menos actualizados a día de hoy, sino que es mucho más allá. Eso además de otras cosas, porque ustedes, no digo que hayan sido ustedes, pero que en los programas curriculares al principio ponemos como principio, como meta, como misión, el desarrollo integral y armónico de la personalidad. Bien, entonces este currículum que más o menos para mí sería mi marco teórico y que yo lo situaría bajo un enfoque teórico, en un enfoque paradigmático, un modelo de intervención, vamos a ver cuáles son los elementos que tiene que tener ese currículum que yo defiendo y que a mí me parece que es importante. Ese currículum, y no es que he podido poner más elementos, pero para ser más rigurosos tendríamos que haber colocado más elementos para que realmente podamos abordar los 4 elementos de la competencia: el saber hacer, el ser y el sentir. Pero bueno, por ir rápidamente, yo diríamos que partimos de los contenidos previos, que los contenidos previos lo hacemos yo los conozco a través del diagnóstico de necesidades que les he señalado antes. Esos contenidos previos me permite a mí a equilibrar en los objetivos por competencias tanto los instructivos como los expresivos, de forma que en este currículum que esta concepción de currículum que yo les he planteado, yo soy partidario que sean 50% de objetivos instructivos de competencias y 50% objetivos expresivos por competencias. 50% y 50%. Con eso, y yo entiendo que hay que explicitarlo, y con eso yo cuido que la competencia al final trabaja las 4 dimensiones: el saber hacer, el ser y el sentir. Si no soy capaz o si no hago ese equilibrio más o menos equitativo, yo creo que se puede producir un desajuste bastante importante. De hecho, cuando se hacen las evaluaciones externas, se producen muchos, aunque a veces se obtengan muy buenos rendimientos en contenidos instructivos, es decir, que los alumnos tenemos un alto rendimiento en el saber hacer, sin embargo, en los otros tipos de contenidos se aprecian muchos desajustes. Luego tenemos los contenidos, que los contenidos, por otra parte, de forma muy rápida, quiero decirles que no son solamente los contenidos instructivos, sino que, como yo he partido que la formulación de los objetivos por competencias son igualmente equitativos, yo voy a trabajar los contenidos que me llevan a esos contenidos de esa forma. Por ejemplo, trabajaré en los contenidos instructivos, trabajaré los conceptos, las ideas y los principios. Esos 3 tipos de contenidos los trabajo en la categoría de instructivos. Luego, en la categoría de expresivos, trabajo los procedimientos y las actitudes. En los procedimientos trabajo habilidades, recursos, destrezas, mecanismo de defensas, y uno se me ha olvidado. ¿Cuál es? Uno se me ha olvidado. En el nivel de las actitudes trabajaremos las actitudes, los valores, las normas y los sentimientos. Por tanto, he señalado 10 u 11 tipos de contenidos. He señalado 10 porque se me ha olvidado uno, pero son 11 tipos de contenidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo trabajo ese currículum que hemos trabajado, tenemos que trabajar desarrollando ese tipo de contenidos. Ese tipo de contenidos nos va a llevar a desarrollar las diferentes capacidades en las cuales están formulados los objetivos, que nos llevan a desarrollar el nivel de competencia curricular. Bien, el siguiente punto sería, una vez que ya tengo los qués, que son las metodologías, una vez que ya tengo los contenidos, ya tengo el que voy a trabajar. Ahora voy a diseñar con qué trabajo eso. ¿Con qué trabajo eso? Pues yo tengo que seleccionar el método general que me permita buscar estrategias de intervención para poder desarrollar los diferentes tipos de contenidos. Entonces, bueno, pues a veces uno se encuentra que dice currículums que dicen metodologías activas y participativas y luego siguen estrategias puras y duras, directivas y cerradas. Pero por señalarles algunas, yo les diría que podríamos contemplar estrategias como pues, el EPG,
el ABP, la tutoría, los foros, el campus virtual, los proyectos, los trabajos colaborativos, el autoaprendizaje, la microenseñanza, bueno, y alguno más seguramente que con las prisas pues se me olvida, ¿no? Bueno, pues esas eran diferentes estrategias que los profesores tenemos que manejar con cierto rigor profesional para poderlas aplicarlas en el aula y fuera del aula para el desarrollo de esas competencias que hemos marcado que vamos a trabajar con los alumnos. Porque como ustedes saben muy bien, el contenido, los 11 tipos de contenido que les he señalado son los medios que yo utilizo para desarrollar las capacidades que me permiten ser competente. Yo formulo en términos de capacidades una serie de objetivos en competencias. Esas, les busco los contenidos pertinentes que desarrollan esa capacidad. Esa capacidad, cuando la aplico y la ejecuto en diferentes contextos, es que tengo el nivel de competencia. Es decir, tengo un nivel de competencia. No sé si es el saber hacer, el ser o el sentir. Lo ideal, y estamos aquí, para que la competencia sea en las 4 dimensiones. Es decir, pero uno no es competente porque tenga habilidades. Aparte de tener habilidades, tiene que tener otras cosas. Es decir, que eso es un poco el tema, ¿no? Luego pasaríamos a lo que es el modelo de evaluación. No podemos dedicarnos a ello como pero que sí veo que la evaluación, 2 cosas quiero decir, que las competencias, hay competencias que las tenemos que medir. Bueno, lo retiro. Hay dimensiones de algunas competencias que se miden a través de herramientas cerradas donde se mide la conducta, porque no hay otra fórmula. Pero la mayor parte de las competencias en los grados, que es lo que nos ocupa y nos preocupa aquí a nosotros ahora, debemos de buscar otro tipo de herramientas más comprensivas y más explicativas que nos lleven a comprender cómo aprende el alumno y no a medir la información. El medir la información, a la hora, esta mañana preguntaba justamente una cosa así, y yo digo, en un caso que una profesora que había reprobado el 80%, y entonces espontáneamente dijo que lo que decimos todos los profesores es que el 80% de los no entendieron, no estudian, no trabajan, siempre echando balones fuera. Parece ser que todos los problemas están fuera de mí. No puede ser que yo no utilice la metodología adecuada, no puede ser que yo no haya secuenciado bien los bloques de contenido en función del principio básico en función del principio básico de asimilación-acomodación, no puede ser que la herramienta que utilizo para aplicar no mide ni evalúa lo que yo quiero medir. Eso pasa así. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de realizar metaevaluaciones sobre las herramientas que utilizamos. Y sería un hábito muy saludable el que ensayemos las metaevaluaciones antes de aplicar las evaluaciones. Yo no digo que se validen, digo que se produzcan, que se hagan ejercicios de metaevaluación, porque nos encontraríamos en muchos casos que lo que yo aplico no mide ni evalúa lo que yo quiero medir ni evaluar. Muchísimas veces. Fíjense las decisiones que tomamos a partir de esos resultados. Luego estaría la organización espacio-temporal que afecta a todos los modelos organizativos. Ni que decir tiene que este currículum que les he explicado, lógicamente, hay actividades que se darían en una sesión como esta, que sería una macroconferencia, habría actividades en pequeños grupos, habría actividades en seminarios, habría actividades en tutorías y habría actividades individuales. Eso requiere modelos organizativos que están en función del tipo de competencias. Por tanto, las competencias, si se dan cuenta, son el eje que me permite a mí variar, modificar todos los elementos del currículum. Justamente lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora, que todo variaba en función de lo estático. El currículum por competencias, si lo llevamos en su esencia, es dinámico. El currículum por objetivos es estático. Bueno, los recursos y las adaptaciones curriculares que ya las he señalado y que no las voy a volver a repetir. Bueno, lo que es un objetivo no lo voy a repetir porque además aquí yo sé que se utiliza otra terminología. Lo que sí quería señalar es una cuestión. Es que es muy importante que en la formulación de los objetivos por competencias ustedes tengan en cuenta el mapa de capacidades. Eso sí que es bien importante. Es decir, que el currículum tiene que ser capaz de desarrollar capacidades cognitivas, comunicativas, afectivas, motoras y sociales. No tenemos tiempo para argumentar las razones, los motivos y las motivaciones por los cuales son igualmente importantes las capacidades de corte cognitivo que las motoras y que las sociales. Igualmente importantes. Si
lo dejamos así, pero que son bien importantes. Bien, dicho todo este currículum, ya digo, vamos a ver, ¿cómo debe ser la formación basada en competencias? Porque hemos dicho que para poder aplicar esto tiene que estar en consonancia con un modelo de formación que yo tengo que poner en solfa a los profesionales que van a desarrollar este currículum. Entonces nos encontramos con una serie de modelos de formación y que ustedes elegirán aquel que consideren que es más pertinente. El modelo académico, el modelo técnico, el modelo de adaptación de decisiones y el modelo crítico, ¿no? Bueno, pues son modelos que responden a planteamientos didácticos, pedagógicos, psicológicos, epistemológicos y culturales. Bien, entonces yo solamente aquí voy a describir rápidamente lo que es cada uno y cada uno de ustedes que saque las conclusiones y que estime la decisión que considere más oportuno. Modelo académico, transmitir información. Lo que estoy haciendo aquí ahora, transmitir información. Ese es un modelo de formación. Veamos si es el mejor modelo para trabajar las competencias. Yo de antemano, sin que ustedes me lo pregunten, ya les digo que creo que no es el mejor. Vamos, que ni mucho menos, ¿no? Bueno, pero ese sería. Y aprovecho la coyuntura porque el tiempo es reducido. En este modelo, que a veces, como hay alumnos y profesores, que los alumnos a veces son muy críticos con nosotros, con los profesores, con los métodos que utilizamos, a veces el que demandan los alumnos es este modelo porque es el que menos esfuerzo a veces supone. Y los alumnos también tienen que ser auténticos protagonistas de este cambio y de esta renovación. Quiere decir que el cambio curricular se da en gran medida por el profesorado y la otra gran medida por el alumnado. Es decir, el papel que tiene que asumir el alumno en las aulas, evidentemente que tiene que basarse, desde mi punto de vista, se basa en el compromiso. Es decir, yo como profesor, créanme que una de mis mayores batallas es intentar conseguir que el alumno se comprometa con lo que está haciendo. Y para ello utilizo, lo que pasa es que claro, cuando se tienen muchos alumnos es imposible. Hay otra estrategia metodológica que no la dije, que es el contrato. Cuando tengo pocos alumnos, lo que para trabajar ese compromiso que me parece clave, lo que hago es utilizar la estrategia del contrato. Y les puedo asegurar que lo puedo utilizar en pocos casos. Pero en los casos que lo he utilizado me ha resultado súper eficaz. Súper eficaz. Pero bueno, con lo cual puedo decirles que el modelo, que el compromiso que el profesor tenemos que intentar. Cuando digo comprometer, es implicar al alumno en el que aprende. Porque el que tiene que aprender es él. Es decir, yo es cierto que en esa fase tengo que intentar crearle la necesidad del aprendizaje, es decir, a través de la motivación. Pero tengo que implicar al alumno en ese, ¿no? Este modelo yo creo que no es el mejor modelo para ello. Y que a veces otros modelos exigen un mayor compromiso y un mayor esfuerzo y un mayor trabajo por parte de los alumnos. Y a veces los alumnos, pues, cuestionan, porque lógicamente no están habituados a esos sistemas de aprendizaje, de trabajo. Y cuando de la noche a la mañana en la universidad se les plantea que ellos tienen que trabajar a través del ABP, cuando lo tienen incorporado, les gusta, y además porque ven útil esa técnica. Pero hasta que eres capaz de meterles, de inculcarles el ABP, cuesta, como se suele decir en España, Dios y ayuda, ¿no? Porque hay muchas resistencias a ello. Luego tenemos el método de recetas de enseñanza, que sería de corte técnico o tecnológico, más que técnico, pues he dicho tecnológico. Es decir, hacer cosas sin conocer los fundamentos. Es como si no sabemos nada. En eso, los profesores caemos con mucha frecuencia. Cuando asistimos a un curso, a una conferencia, enseguida buscamos que nos den el papelito, el instrumento, la cosita para solucionar el problema que yo tengo. Y yo creo que las recetas, cuando no conocen los fundamentos, como yo pongo el ejemplo, si yo no conozco los fundamentos de todo este aparataje tecnológico, como no lo conozco, como falle cualquier cosa,
como no tengo los fundamentos, no soy capaz de solucionarlo. Con lo cual se crean unas relaciones de dependencia que no me permite desarrollar mi potencial como persona ni como profesional. Entonces, yo creo que hemos abusado de este modelo técnico en la formación del profesorado. Es más, yo creo que todavía en muchos niveles estamos en ese modelo. Estamos en el modelo de las recetas. Porque las recetas, como me solucionan el problema temporalmente, pues qué bueno ha sido el curso. Qué bueno ha sido. Ahora, el curso o el taller o la actividad que me lleva a pensar a que yo sea el protagonista, normalmente lo rechazo, no me gusta. Bueno, todos somos profesores y sabemos, todos nosotros tenemos experiencia en estas cosas y sabemos lo que pasa, ¿no? Pero si estamos convencidos de lo que hacemos y por qué lo hacemos, debemos de seguir al frente en la lucha con nuestras convicciones y nuestros principios en lo que creemos. En la vida yo creo que hay que luchar por aquello que se cree con firmeza, con flexibilidad, pero firmes en aquellas ideas que sustentan nuestros principios como personas. Luego tenemos el otro modelo, que sería el modelo más de corte de adoptación de decisiones, ¿no? Este modelo implica el aprendizaje de teorías de intervención en el aula, ya que el docente debe tomar decisiones en la utilización de estas técnicas. Es decir, aquí el profesor, yo creo que es lo que realmente para eso somos profesores, para tomar decisiones. Porque ¿no nos hemos parado a pensar alguna vez que a veces los profesores nos dedicamos no sé cuántos años ejerciendo en esta profesión y nosotros no hemos tomado ninguna decisión? Ni pedagógica ni no pedagógica. Porque lo que hacemos es cumplir y aplicar lo normativo. Ustedes piensen en una jornada cuántas decisiones toman. Me estoy refiriendo en el aula, ¿eh? Me estoy refiriendo en el aula. Y oportunidades tenemos así. Cuando vemos desajustes en el currículum, quien decide las adaptaciones básicas o de acceso es el profesor. Pero si a ese profesor se le ha formado en este modelo, le hemos dado herramientas para hacer ajustes y modificaciones. Ahora, si le damos algoritmos, yo le he dado mi algoritmo y usted es un aplicador de un algoritmo. Con lo cual, usted ahí ni pincha ni corta, simplemente aplica. Y si se rompe algo, es que fue el profesor Ruiz, que nos dijo que no sé qué, o el profesor quien sea. Entonces, yo creo que una de nuestras grandes virtualidades como docentes es la capacidad que tenemos, la capacidad y el potencial que tenemos para tomar decisiones ante cantidad de elementos del currículum que yo he señalado. Porque posibilidades tenemos, hace falta que queramos. Y por lo tanto, para querer, si queremos, tenemos que informarnos. Y luego desarrollar la competencia de tomar decisiones asumiendo las responsabilidades. Uno a veces las cosas le salen mejor y otras veces las cosas le salen peor. Pero yo personalmente valoro mucho a aquellas personas que tienen capacidad de tomar decisiones. Y si se equivocan, yo también me equivoco todas las mañanas. Pero tengo la capacidad de pedir disculpas y de aprender de mis errores. Y volverlo a intentar. Por tanto, a mí me parece que los dos modelos anteriores creo que nos anulan como profesores. Perdonen que insista un poco en esto, pero me parece, como me siento muy como profesor que soy como ustedes, yo creo que nuestra mayor virtualidad es nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, de aportar lo poco o lo mucho que sepamos al mundo en que nos rodea. Y eso solo se hace cuando somos capaces de movernos en modelos explicativos y en modelos de reflexión y modelos que nos permiten tomar decisiones. Y el cuarto modelo sería el modelo crítico, bueno, pues que se basa en la reflexión práctica que da al profesor, ¿no? Bueno, no les voy a leer ahí todo eso, pero de alguna forma, bueno, es la reflexión que hace y que, bueno, que está íntimamente relacionado con cantidad de proyectos que ustedes estarán haciendo seguramente en la dinámica de lo que es la investigación cualitativa o la investigación en acción o investigación en el aula, ¿no? Bueno, yo creo que probablemente antes de llegar al modelo crítico, que también se puede y también hay experiencias sobre el modelo crítico, yo creo que el anterior es un modelo que está en transición, digo, entre los anteriores y y que creo que está dando buenos resultados y que puede ser, me parece a mí, muy pertinente para lo que nos ocupa a nosotros en este momento. Y dicho, ya tenemos
sobre qué modelo. Fíjese, ya tenemos el enfoque paradigmático y ya tenemos el modelo. Bueno, esto me lo voy a pasar un poco porque yo creo que, bueno, pues... Bien, aquí no sé si se ve muy bien, pero bueno, los programas de formación docente basado en competencias, se lo voy a leer yo por si no se ve muy bien ahí. Primero, está basado en enfocar la actuación, la práctica o aplicación profesional y no al contenido. Es decir, que el currículum enfocado por competencias se basa en un 50% en la aplicación práctica y no solamente en el contenido, en la información instructiva. Mejorar la relevancia de lo que se aprende. Evitar la fragmentación tradicional de los programas académicos. Esto es bien importante. Es decir, intentar buscar... Las competencias permiten integrar, es decir, de forma holística, sobre todo en las competencias básicas. Eso de fragmentar la información te da como que sabes mucho de literatura y no sabes nada de arte. Es decir, cuando uno estudia un siglo, tiene que tener al final una visión holística desde el punto de vista económico, social, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a veces, cuando se fragmenta la información del currículum, sabes de una cosa y del otro no sabes, con lo cual a veces pues son información separada que no te lleva a nada, ¿no? Generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas y favorecer la autonomía de los individuos, ¿no? Es decir, los programas de formación basada en competencias se basan en 4 principios importantes. Enfocar la actuación a la práctica o aplicación profesional y no al contenido exclusivamente. Mejorar lo relevante de lo que se aprende. Es decir, los aprendizajes significativos, evitar la fragmentación del contenido, facilitar la integración de los contenidos, generar aprendizajes aplicables y favorecer la autonomía de los individuos. Y esto me llevaría a poder diseñar ese perfil de docente deseado o el docente eficaz. Y tendríamos que sería un sujeto polivalente, un profesional competente, un agente de cambio, un practicante reflexivo, un profesor investigador, un intelectual crítico y un intelectual transformador. Bueno, yo no digo que todos tenemos eso, pero realmente de vez en cuando está bien mirar esta diapositiva porque nos estimula hacia dónde tenemos que ir. Bueno, por lo menos a mí me estimula. Y yo digo, bueno, pues para llegar a tal sitio todavía me falta mucho. Bueno, como no espabile mucho o como no corra mucho, puede ser que ya no llegue, pero bueno, voy a intentarlo. Entonces quiero decir que yo creo que esto no es algo para copiar, para memorizar, sino, bueno, pues una plantilla que yo tendría un poco como referente, ¿no? Bueno, pues un poco cuáles serían las competencias del profesor tal, ¿no? Aunque luego vamos a ver otras cosas. Bueno, el profesor como profesional debe estar motivado por lo que hace, debe tener capacidad para saber, responder y atender a las necesidades institucionales y personales, desarrollo del respeto y de la autoridad personal y profesional, prestigio profesional que se va ganando con el tiempo. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la autoridad y el prestigio no es algo que ustedes me dan ni que yo les doy a ustedes, sino que es algo que yo me voy ganando día a día y ustedes. Es decir, una cosa es el autoritarismo y otra cosa es la autoridad. Y esa autoridad es una labor que todos los días tenemos que ir labrándonos e intentar conseguirla e intentar pues ganándola con nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y nuestra forma de respetar y respetarnos a nosotros mismos. Uno cuando mejor profesional es cuando más se respeta a sí mismo. Y aquel que no es capaz de respetarse a sí mismo como persona y como profesional no es capaz de respetar a nadie. Por tanto, esto tiene que empezar primero por uno. Por eso les digo que la autoridad, el prestigio profesional y la dignidad es algo que yo me tengo que ir labrando día tras día. Bueno, la formación del profesor permanente se caracteriza por ser un proceso innovador, democrático y abierto a la diversidad cultural y a un mundo complejo con una perspectiva flexible y una actitud de apertura constante. Voy a pasar esto y quería comentar, bueno, vamos a ver, no. Diríamos que la formación se concibe como un conjunto de actividades que le permite al profesor desarrollar habilidades, capacidades para ir mejorando desde la reflexión y desde su propia práctica, ¿no? Y que el eje fundamental de la formación del profesorado está en su propia práctica. Por tanto, creo que
con esto estoy fundamentando o abundando más en el tema que le estaba enseñando. Y muy rápidamente, porque creo que ya viene el profesor Miguel Ángel, que me va a cortar el tiempo, y voy a señalar las competencias del profesor universitario, que sería estabilidad emocional, autonomía, capacidad de adaptación, pensamiento crítico, aprender a aprender, la participación, compromiso activo, la participación en los proyectos internacionales, consolidar una formación pedagógica y científica, conocimiento de las metodologías, iniciativa y creatividad, diagnóstico y evaluación crítica, sensibilidad social, capacidad de diálogo y trabajo en equipo y capacidad para el trabajo interdisciplinar, ¿no? Bueno, que no sé si he sido muy rápido con las... Sí, he sido muy rápido. Voy a repetirlas porque a mí me parecen importantes. Las voy a volver a pasar porque me parecen importantes, aunque estabilidad emocional, autonomía, capacidad de adaptación, es que todas son importantísimas. Pensamiento creativo, la creatividad, es decir, despertar a los alumnos la capacidad creativa, aprender a aprender, la participación y el compromiso activo, la participación en proyectos internacionales, lo que es la internalización, consolidar una formación pedagógica científica, y enfatizo lo científico para que las tomas de decisiones no sean opiniones, conocimiento de las metodologías, lo que les he dicho antes, iniciativa y creatividad, diagnóstico y evaluación crítica constructiva, sensibilidad social, capacidad de diálogo y trabajo en equipo y capacidad interdisciplinar. Bueno, pues algunas recomendaciones. Pues bueno, dar a la formación un carácter único, conectando la teoría con la práctica, como dos escenarios de un mismo programa y relacionando las actividades y el aprendizaje en un ámbito con el otro. Esto, bueno, pues, aunque me parece que es muy importante, es decir, y esto está relacionado con algo que en alguna conferencia que he dado, pues lo que se llama el aprendizaje situado. Es decir, esto, cuando los psicólogos que me estén escuchando, que estén aquí, pues entenderán perfectamente que esta interrelación o vinculación entre la teoría y la práctica se hace gracias a lo que es a través del aprendizaje situado. Es decir, y que la estrategia más idónea para esto es el ABP. Y con lo cual y luego a la hora de hacer la evaluación de las competencias de esto, serían la evaluación formativa criterial. Técnicamente ya tienen ahí el tipo de objetivo, el tipo de competencia, la estrategia metodológica, el modelo organizativo y el tipo de evaluación de esa herramienta. Esta es una recomendación que creo que, bueno, pues que si les interesa, pues ya está, ¿no? Crear la figura de un profesor tutor que guíe y asesore a los alumnos durante su curso de formación, tanto en la teoría como en la práctica, y sirva como punto de unión entre ambas. Bueno, yo creo que el papel mío como profesor, de la misma forma que el papel del alumno también está cambiando, el papel del profesor también tiene que cambiar necesariamente. Y como yo ya he descartado el modelo de transmisor y el modelo tecnológico, evidentemente voy a un modelo de profesor más como guía, como tutor, que apoya, que asesora, que media en el aprendizaje. Con lo cual mi papel es presentar problemas, presentar situaciones problemáticas sacadas en el contexto real, y de ahí facilitar recursos y orientar y asesorar unas veces con los alumnos, otras veces fuera del grupo de clase, pero siempre muy vigilante de cómo se va produciendo ese aprendizaje, para que no se produzcan rupturas en el principio básico de asimilación-acomodación, ¿no? Otra de las recomendaciones, pues podría ser adaptaciones, algo que ya he señalado, que es entre los contenidos de formación de las distintas materias a las características de la enseñanza secundaria universitaria que deben adquirir los docentes. Plantear la formación específica desde la didáctica,
de la especialidad, evitando los contenidos disciplinares que ya adquirió el alumno durante los estudios de grado y fomentando la adquisición de los complementos formativos necesarios para impartir esa especialidad. Ahí nos situaríamos en lo que son las competencias específicas del área de conocimiento o de la carrera, ¿no? Ahí en eso es donde estaría esta recomendación, que por otra parte es muy importante que la situemos siempre por debajo de las competencias, por encima de las competencias básicas y transversales. Bueno, pues nada, aquí ya teníamos los saberes y las competencias, saber hacer, bueno, lo que les he venido diciendo antes, y ya está. Ya con esto, muchas gracias.